La oficina del bufete de abogados se había quedado vacía hacía ya 2 horas, pero Valeria Estrada seguía sentada en su escritorio, revisando los documentos del caso de la fusión de dos grandes empresas. Las carpetas con los contratos se apilaban a ambos lados de su monitor, y en la pantalla brillaba una tabla con los indicadores financieros de los últimos 5 años. Cada cifra debía verificarse, cada punto del acuerdo debía analizarse minuciosamente. El caso era complejo e importante. De él dependía no solo el prestigio del bufete, sino también su propia reputación como una de las mejores abogadas corporativas de la ciudad. Valeria se frotó los ojos cansados y miró el reloj. Eran las 9:30 de la noche. Seguramente ya habían cenado sin ella en casa, y Mateo, muy probablemente, llevaba mucho tiempo durmiendo. Un sentimiento de culpa le punzó en el pecho, pero rápidamente lo apartó de su mente. El trabajo es el trabajo, y la familia lo entiende. Al menos, debería entenderlo. Valeria, ¿todavía estás aquí? Levantó la cabeza y vio a Eduardo Ramírez en la puerta. El socio principal del bufete sostenía en sus manos 2 vasos de papel con café, de los que se elevaba un aroma apetitoso. Su traje oscuro estaba impecablemente planchado, incluso a esas horas tan tardías, y su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. En sus ojos se leía algo más que simple preocupación colegial. «Estoy trabajando en el caso de Torres», respondió Valeria, volviendo a mirar los documentos. «Mañana por la mañana tengo que presentar un análisis preliminar». Eduardo entró en la oficina y dejó uno de los vasos en el borde de su mesa, lejos de los papeles. «Capuchino. Sé que te gusta tomarlo después de las 8 de la tarde». Valeria lo miró de reojo y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Eduardo conocía muchos de sus hábitos. En 3 años de trabajo juntos, había memorizado que ella prefería el espresso por la mañana, el latte por la tarde y el capuchino cuando trabajaba hasta tarde. Sabía que nunca comía dulces durante las negociaciones importantes, que prefería los bolígrafos de tinta azul a los negros y que siempre se ponía pendientes de perlas cuando estaba nerviosa. Tanta atención le halagaba, pero al mismo tiempo le inquietaba. «Gracias, Eduardo, pero no tenías por qué quedarte por mí». «No es por ti», dijo él sentándose en el borde de la mesa. «Es por el trabajo. A los dos nos interesa que este proyecto tenga éxito». Valeria cogió el vaso y dio un pequeño sorbo. El café era tal y como a ella le gustaba, no demasiado fuerte, con la cantidad justa de espuma de leche. Eduardo sonrió al ver su aprobación. «Sabes, Valeria, estaba pensando, quizás cuando terminemos con este asunto podríamos celebrar el éxito. Hay un restaurante nuevo en la Plaza Socobo. Dicen que la comida es excelente». Sintió cómo se le tensaban los hombros. No era la primera propuesta de este tipo que le hacía Eduardo en los últimos meses. Siempre las formulaba con cautela, como si se tratara de una cena de negocios, pero el doble sentido era evidente. Valeria lo apreciaba como colega e incluso como amigo, pero no podía permitirse nada más. «Eduardo, sabes que estoy casada». «Lo sé. Y también sé que tu marido no siempre aprecia lo maravillosa que eres». Valeria levantó bruscamente la cabeza. La voz de Eduardo denotaba una seguridad que la sorprendió. ¿Cómo podía saber algo sobre su relación con Rodrigo? «¿A qué te refieres?» «A nada en particular». Eduardo se levantó y se acercó a la ventana. «Es solo que, cuando un hombre ama de verdad a una mujer, no le permite trabajar hasta tarde todas las noches. No se olvida de recogerla de las fiestas de empresa, se acuerda del aniversario de boda». La última frase dio en el blanco. Hacía un mes, Rodrigo se había olvidado de su aniversario y solo se acordó por la noche, cuando Valeria le insinuó la fecha. Pero, ¿era eso motivo para sacar tales conclusiones? «Mi familia es mi responsabilidad, Eduardo, y te agradezco tu preocupación, pero eres una esposa fiel», terminó diciendo con una ligera amargura en la voz. «Lo respeto.
aunque tu fidelidad no siempre sea recíproca. Valeria se estremeció. ¿Qué quería decir con eso? Pero Eduardo ya se dirigía hacia la salida. Nos vemos mañana, y no te quedes hasta muy tarde. Incluso las esposas más fieles se merecen un descanso. Cuando sus pasos se apagaron en el pasillo, Valeria se recostó en el respaldo de la silla y miró pensativa por la ventana. Tras el cristal brillaban las luces de la Guadalajara nocturna, y en algún lugar, en uno de los barrios residenciales, la esperaba su familia. ¿O no la esperaba? Últimamente le parecía que en casa se las arreglaban bastante bien sin ella. Volvió a los documentos, pero las palabras de Eduardo no le daban descanso. ¿Qué sabía él que ella no supiera? ¿Y por qué sus insinuaciones no le parecían tan infundadas? Una hora más tarde, Valeria finalmente guardó los papeles en su maletín y se dirigió a la salida. El guardia dormitaba detrás del mostrador de recepción y solo le hizo un gesto con la cabeza a modo de despedida. El aparcamiento estaba casi vacío, solo su Honda blanco permanecía solitario bajo una farola. El trayecto a casa le llevó 20 minutos. Su casa, en el barrio de Colonia del Valle, la recibió con una luz tenue en las ventanas de la planta baja. Valeria aparcó en el garaje y entró silenciosamente por la puerta de la cocina. En el fregadero había platos lavados, lo que significaba que habían cenado sin ella. Sobre la mesa había una nota de Rodrigo. Tu parte está en la nevera. Mateo ha hecho los deberes. Calentó el guiso chileno y se sentó a la mesa, comiendo sin mucho apetito. La casa parecía demasiado silenciosa. Normalmente, a esa hora, ella y Rodrigo hablaban del día que había pasado, hacían planes para el fin de semana y veían las noticias, pero hoy ni siquiera se oía el sonido del televisor desde la sala de estar. Valeria subió al segundo piso. La puerta del dormitorio de Mateo estaba entreabierta y ella echó un vistazo dentro. Su hijo dormía con los brazos extendidos sobre la manta. Su cabello oscuro estaba revuelto sobre la almohada y una tranquila sonrisa se dibujaba en su rostro. Seguramente estaba teniendo un buen sueño. Valeria le arregló la manta en silencio y le dio un beso en la frente. En el dormitorio ardía la tenue luz de una lámpara de mesa. Rodrigo estaba sentado frente a su ordenador portátil, absorto en el trabajo de alguna presentación. En la pantalla brillaban gráficos y diagramas. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «¿Qué tal?», preguntó Valeria mientras se quitaba la chaqueta. «Bien. ¿Y tú? El caso de Torres me lleva mucho tiempo. Mañana tengo que presentar el análisis». «Ajá». Rodrigo siguió escribiendo, haciendo pausas de vez en cuando para corregir algo en las diapositivas. Valeria fue al baño y empezó a prepararse para irse a dormir. Observaba a su marido a través del espejo. A sus 35 años, seguía siendo atractivo. Figura atlética, cabello negro y espeso con unas pocas canas en las sienes, expresivos ojos marrones. Sin embargo, últimamente esos ojos rara vez la miraban con la misma calidez de antes. «¿Qué presentación?», preguntó ella al salir del baño. «Para la dirección. Los resultados del departamento durante el trimestre y los planes para el próximo periodo». «¿Cuándo la presentarás?» «El lunes. Si todo va bien, quizá me asciendan. El director de logística se jubila pronto». Valeria se sentó en el borde de la cama. El ascenso de Rodrigo le vendría bien, tanto desde el punto de vista económico como para su autoestima. En los últimos meses parecía insatisfecho, irritable. «Eso es estupendo. Llevas mucho tiempo soñando con ello. Soñar y conseguirlo son dos cosas diferentes. La competencia es dura». Rodrigo guardó el archivo y cerró el portátil. Cuando se volvió hacia ella, Valeria notó cansancio en sus ojos, pero también algo más, una especie de distanciamiento que no podía explicar. «Valeria, el sábado tengo una reunión con posibles proveedores de Puebla. Puede que se alargue hasta última hora de la tarde». «¿El sábado?» Habíamos planeado ir al zoo con Mateo. «Es una reunión importante, depende mucho de ella, ya lo entiendes». Por supuesto que lo entendía. El trabajo es el trabajo. ¿Acaso ella misma no se había quedado hasta tarde hoy?
¿Acaso no había faltado a cenas familiares por asuntos importantes? Está bien. Entonces Mateo y yo iremos al parque o al museo. Gracias. Rodrigo se acostó en la cama y se estiró para apagar la luz. Pero en ese momento, su teléfono vibró en la mesita de noche. Rápidamente lo cogió y miró la pantalla. Valeria se dio cuenta de cómo había cambiado la expresión de su rostro. Parecía algo inquieto. ¿El trabajo?, preguntó ella. Sí, uno de los proveedores. Está concretando los detalles de la reunión del sábado. Rodrigo escribió rápidamente un mensaje de respuesta y dejó el teléfono boca abajo. Pero Valeria se dio cuenta de que en la pantalla no aparecía ningún nombre, solo un número. Qué raro. Normalmente guardaba los contactos del trabajo. ¿Por qué no te tomas el día libre después de la presentación?, sugirió ella. Podríamos irnos todos juntos de viaje. Ya veremos. Depende de cómo salga todo. Rodrigo apagó la luz y la habitación se sumió en la oscuridad. Valeria se acostó a su lado, pero no podía conciliar el sueño. Las palabras de Eduardo volvieron a su mente. Cuando un hombre ama de verdad a una mujer, no le permite trabajar hasta tarde todas las noches. Pero esto también funciona al revés, ¿no? Un marido cariñoso tampoco debe anteponer su carrera a su familia. El teléfono de Rodrigo volvió a vibrar. Se estiró con cuidado hacia el aparato, tratando de no despertarla. A la tenue luz de la pantalla, Valeria vio su perfil, concentrado, casi tenso. Leyó el mensaje y volvió a responder rápidamente. Luego comprobó una vez más que el sonido estuviera apagado y dejó el teléfono en su sitio. ¿Va todo bien?, preguntó Valeria en un susurro. Sí, duérmete. Son solo cuestiones de trabajo. Pero algo en su voz le pareció poco sincera. Rodrigo nunca había sido muy hablador, pero ella nunca antes había notado tanta cautela en él. ¿Y por qué no había dicho el nombre de la persona que le escribía? Normalmente era más abierto en esas cosas. Valeria se giró hacia un lado, fingiendo que se dormía. Pero los pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza. Las reuniones de los sábados, los mensajes tardíos, la extraña indiferencia de su marido, todo ello conformaba un panorama desagradable. O simplemente estaba demasiado cansada y se inventaba problemas donde no los había. Fuera, la ciudad bullía en la noche. Un perro ladraba en algún lugar, un coche pasó con la música a todo volumen. Los sonidos habituales de una noche normal en una familia normal, pero, por alguna razón, a Valeria le parecía que algo había cambiado de forma imperceptible, como si hubiera aparecido una fina grieta en lo que hasta hacía poco parecía sólido y fiable. La cafetería Las Flores estaba a solo 2 manzanas de su oficina, y Valeria y Camila solían ir allí a comer entre reunión y reunión con los clientes. Este pequeño y acogedor local, con paredes de terracota y flores frescas en los alféizares, les atraía no solo por su proximidad, sino también por sus excelentes ensaladas y sobre todo por su relativa tranquilidad, que les permitía conversar tranquilamente. Valeria pidió su ensalada habitual con aguacate y gambas, y Camila, como siempre, no podía decidirse entre la pasta y el pescado. Al final se decantó por el dorado con verduras y le pidió al camarero que no escatimara en especias. «Sabes, creo que voy a dejar de tener citas por internet», dijo Camila mientras mordía un trozo de pan. «Ayer quedé con uno. Imagínate. En la foto parecía un Antonio Banderas joven, y en realidad se parecía más al tío Fester de la familia Adams». Valeria sonrió. Camila siempre sabía encontrarle el lado divertido incluso a las situaciones más desafortunadas. En 3 años de amistad, Valeria se había acostumbrado a las historias de su amiga sobre sus aventuras románticas, que casi siempre terminaban en decepción. ¿Y qué fue lo que te decepcionó de él? ¿Solo su aspecto? No solo eso. Se pasó toda la noche hablando de su exmujer, de cómo ella no lo entendía, de cómo se quedó con la mitad de los bienes en el divorcio, de cómo puso a los niños en su contra. ¿Sabes? Entiendo que todo el mundo tiene un pasado, pero cuando un hombre en la primera cita habla más de su ex que de ti,
es mala señal. Quizás solo estaba nervioso y no sabía de qué hablar. Valeria, créeme, tengo bastante experiencia en estos temas. Cuando un hombre está realmente interesado en conocerte, te hace preguntas sobre ti, intenta encontrar temas en común, crear algún tipo de conexión. Y este solo buscaba un psicólogo gratis. Camila bebió un poco de agua mineral y miró atentamente a su amiga. ¿Y tú qué tal? Últimamente estás muy pensativa. ¿Problemas en el trabajo o en casa? Valeria dudaba si compartir sus dudas. Por un lado, tal vez realmente se estaba inventando problemas donde no lo sabía. Por otro lado, Camila era la única persona con la que podía hablar abiertamente de sus asuntos personales. No sé, tal vez trabajo demasiado y empiezo a ver cosas que no existen, pero me parece que Rodrigo se ha vuelto algo distante. Es como si estuviera físicamente presente en casa pero con la mente en otro lugar. ¿En qué sentido distante? Antes lo hablábamos todo, el trabajo, los planes, las noticias. Ahora las conversaciones se han vuelto superficiales. Responde con monosílabos y no deja de mirar el teléfono. Y ayer por la noche, alguien le envió un mensaje bastante tarde y él reaccionó de forma extraña. Cogió el teléfono inmediatamente, respondió rápidamente y luego lo dejó con la pantalla hacia abajo. Camila entrecerró los ojos. En sus ojos apareció una expresión que Valeria conocía bien. Así se veía su amiga cuando analizaba los testimonios de los testigos en el tribunal. ¿Cuánto tiempo hace que empezó esto? Hace 1 mes y medio, quizá 2, justo después de la comida corporativa de su empresa en julio. Entonces pensé que simplemente estaba pasando por un periodo de estrés en el trabajo. Ya sabes, lleva mucho tiempo aspirando a un ascenso y la competencia es dura. ¿Y qué más ha cambiado en su comportamiento? Empezó a pasar más tiempo en el gimnasio. Renovó su armario. Compró varias camisas nuevas y unos vaqueros caros. Empezó a usar una colonia nueva. Cuando le pregunté de dónde era, me dijo que se lo había recomendado un compañero. Valeria. Camila dejó el tenedor y miró seriamente a su amiga. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Sí, pero quizás solo quiera estar guapo para conseguir el ascenso. Ahora tienen un nuevo director general, joven y moderno. Quizás Rodrigo cree que debe adaptarse al estilo corporativo. Quizás. O quizás quiere verse bien para otra persona. Valeria, no quiero asustarte, pero esos cambios en el comportamiento de tu marido son señales clásicas. ¿Señales de qué? De que puede que tenga a otra persona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sintió un nudo en el pecho. Una cosa es sospechar vagamente algo y otra muy distinta es oírlo en voz alta de boca de un ser querido. Camila, llevamos 8 años casados. Tenemos un hijo. Rodrigo no es así. Es responsable, de fiar. Querida mía. Camila extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Valeria con la suya. No digo que sea así. Solo digo que hay que estar atenta. Los hombres son seres impredecibles en general, y más aún en la crisis de la mediana edad. ¿Qué crisis de mediana edad? Rodrigo tiene 35 años. Exacto. Es la edad en la que los hombres empiezan a evaluar sus logros y a pensar en lo que han perdido, especialmente si su carrera no avanza tan rápido como les gustaría. A veces les parece que una nueva relación les devolverá la sensación de juventud y éxito. Valeria terminó de comer su ensalada en silencio, digiriendo las palabras de su amiga. Lógicamente, entendía que Camila podía tener razón. Emocionalmente, sin embargo, quería descartar todas las sospechas como una tontería. ¿Qué me aconsejas? Para empezar, observa. No montes escenas, no le acuses. Simplemente presta más atención a su comportamiento y tal vez intenta restablecer la intimidad entre vosotros. Cuando un hombre siente que su mujer le aprecia y se interesa por él, es menos probable que busque atención fuera del matrimonio. ¿Y si mis sospechas resultan ser ciertas? Entonces actuarás en función de las circunstancias, pero no nos adelantemos.
Quizás realmente esté pasando por un momento difícil en el trabajo. Después de comer, volvieron a la oficina, pero Valeria no podía quitarse de la cabeza la conversación con Camila. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a su marido. De verdad estaba tan absorta en su carrera que no se había dado cuenta de los cambios en su propia familia. Por la noche, en casa, el ambiente era el mismo que el día anterior, tranquilo, pero con una cortesía artificial. Rodrigo ayudó a Mateo con los deberes de matemáticas y cenaron los tres juntos, hablando de las cosas del colegio del niño. Todo parecía normal, pero Valeria ahora se fijaba en detalles que antes se le escapaban. Por ejemplo, cómo Rodrigo miraba constantemente el teléfono, incluso cuando hablaba con ella, o cómo evitaba su mirada cuando ella le hacía preguntas sobre el trabajo, y también que no le propuso ver una película juntos o simplemente charlar, como antes, sino que se fue a su estudio inmediatamente después de cenar. «Papá, ¿de verdad iremos mañana al zoológico?», preguntó Mateo cuando Valeria lo acostaba. «Mañana papá tiene que trabajar, pequeño, pero seguro que iremos a algún sitio juntos». «¿Y por qué papá ha empezado a trabajar tan a menudo los fines de semana?». La pregunta de su hijo hizo reflexionar a Valeria. En efecto, antes Rodrigo intentaba no llevarse trabajo a casa los sábados y domingos. El tiempo en familia era sagrado para él. ¿Qué había cambiado? «Papá tiene ahora un proyecto muy importante, pero pronto todo se arreglará». «Mamá, ¿crees que papá conseguirá un ascenso?». «Creo que sí, se está esforzando mucho». «¿Entonces seremos ricos?». Valeria sonrió ante la lógica infantil de su hijo. «Ya vivimos bastante bien, pero papá tendrá un trabajo más interesante, y eso es lo importante». Mateo asintió y cerró los ojos. Valeria se quedó un rato más a su lado, disfrutando de esos raros momentos de tranquilidad. En la habitación de los niños todo era claro y sencillo. No había ambigüedades, sospechas, miradas extrañas ni conversaciones telefónicas secretas. El sábado comenzó temprano. Rodrigo se levantó a las 7 de la mañana y tardó mucho en arreglarse en el baño. Valeria oyó el ruido de la maquinilla de afeitar eléctrica y luego la ducha. Cuando salió, olía a colonia fresca, esa nueva que ella le había preguntado. «¿A qué hora es la reunión?», preguntó ella mientras le servía café. «A las 10. Pero primero voy a la oficina. Tengo que recoger unos documentos. Después iré al hotel». «¿En qué hotel se alojan?». «En el Real Intercontinental. Allí nos reuniremos». Rodrigo llevaba puesta su mejor camisa, blanca con finas rayas azules, la que solía ponerse para las negociaciones importantes. Los pantalones también eran nuevos, de color azul oscuro, y le quedaban muy bien. Incluso había elegido los zapatos más caros. «Estás estupendo», dijo Valeria. «Seguro que causarás una buena impresión». «Gracias. ¿Qué planes tenéis, Mateo y tú?». «Creo que iremos al Parque de la Revolución. Ahora hay una exposición de mariposas y él lleva tiempo pidiendo ir a verla». «Bien. Nos vemos por la noche». Rodrigo la besó en la mejilla de forma formal, casi automática, y se dirigió hacia la salida. Valeria lo despidió con la mirada y se fijó en que llevaba una pequeña bolsa de deporte. Qué raro. Normalmente, para las reuniones de negocios, solo llevaba el maletín. «Papá, ¿qué llevas en la bolsa?», preguntó Mateo, que acababa de bajar a desayunar. «Una camisa de repuesto, hijo. La reunión va a ser larga y no quiero parecer desaliñado». La explicación parecía razonable, pero algo en la entonación de Rodrigo le pareció a Valeria poco natural. ¿O es que ya es tan suspicaz que busca trampa en cada palabra? El día con Mateo transcurrió bien. La exposición de mariposas resultó realmente interesante. Su hijo observaba con entusiasmo los insectos exóticos y hacía muchas preguntas al guía. Después dieron un paseo por el parque, montaron en los tiovivos y comieron helado. Valeria intentó concentrarse por completo en el niño, alejando los pensamientos sobre su marido y su misteriosa reunión. Pero cuando regresaron a casa y Rodrigo aún no había llegado,
La inquietud comenzó a crecer. Ya eran las 7 de la tarde. Incluso las negociaciones más difíciles rara vez duraban 9 horas seguidas. Valeria intentó llamarlo, pero el teléfono estaba fuera de servicio. Esto la inquietó aún más. Normalmente, Rodrigo siempre se mantenía en contacto, especialmente cuando se retrasaba. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Mateo cuando se sentaron a cenar juntos. «Papá tiene una reunión muy importante. Vendrá pronto». «¿Y por qué no llama?». «Probablemente la reunión aún no haya terminado». Valeria no creía en lo que decía. A las 8 de la tarde volvió a intentar llamarle, sin éxito. A las 9 lo intentó de nuevo. Esta vez, Rodrigo contestó. «Valeria». «Lo siento, estoy en una reunión. Te llamaré más tarde». Rodrigo, espera. Pero ya había colgado. La breve conversación no aclaró nada, pero Valeria se dio cuenta de algunas cosas. En primer lugar, la voz de su marido sonaba algo tensa. En segundo lugar, de fondo no se oía el ambiente profesional de un hotel, sino algo más hogareño, tal vez música o el sonido de la televisión. Mateo ya dormía cuando, a las 11:30, por fin se oyó el sonido de unas llaves en la cerradura. Valeria estaba sentada en el salón con un libro que no leía, sino que simplemente sostenía en las manos. «Hola». Rodrigo parecía cansado, pero al mismo tiempo algo satisfecho. «Perdona por el retraso. Las negociaciones se alargaron, luego cenamos y discutimos los detalles». «¿Cómo ha ido?». «Genial. Creo que vamos a firmar un contrato muy ventajoso con ellos. Esto ayudará mucho a mis posibilidades de ascenso». Rodrigo se acercó a ella para darle un beso y Valeria sintió un olor desconocido. No era colonia, eso lo sabía. Era un perfume femenino, ligero, floral, claramente caro. «¿No tienes hambre?», preguntó ella, tratando de que su voz sonara normal. «No, gracias. Cenamos abundantemente en el restaurante del hotel». «¿Con los proveedores?». «Sí. Había toda una delegación, gente muy representativa». Rodrigo fue al baño y Valeria oyó el ruido de la ducha. Se duchó durante mucho tiempo, lo que también era inusual. Normalmente, después de las reuniones de trabajo, no se apresuraba a ducharse. Cuando regresó al dormitorio tenía el pelo mojado y su piel ya no olía a perfume ajeno, solo a su gel de ducha habitual. «Rodrigo», comenzó Valeria con cautela. «¿Qué proveedores eran esos? ¿De qué empresa?». «Industrial Solutions Puebla. Se especializan en servicios logísticos para empresas manufactureras». La respuesta sonó clara, como si la hubiera memorizado, pero en los ojos de su marido había algo de cautela. «¿Y son realmente de Puebla?». «Por supuesto. ¿Por qué preguntas tan extrañas?». «Solo por curiosidad. Es que rara vez vuelves tan tarde de las reuniones de negocios». «Valeria, era una reunión muy importante. El futuro de nuestra familia depende de contratos como este». Se notaba irritación en su tono, y Valeria decidió no seguir preguntando. Pero cuando Rodrigo se durmió, ella se quedó despierta mucho tiempo, pensando en el perfume femenino que había en su ropa y en lo mucho que había tardado en ducharse. Y por la mañana, mientras recogía la ropa sucia para lavar, encontró en el bolsillo de su camisa una cuenta de un restaurante. Pero no era del Real Intercontinental, como él había dicho, sino de un pequeño y acogedor local llamado Café de la Rosa, y la hora que figuraba en el recibo no indicaba una cena tardía con socios comerciales, sino un almuerzo para dos a las 2:30 de la tarde. La fiesta corporativa de la empresa comercial Logistics Center se celebraba en uno de los mejores hoteles de Guadalajara, el Hilton. El espacioso salón de banquetes estaba decorado con los colores corporativos de la empresa, azul y dorado. Había ramos de rosas blancas sobre las mesas y un pequeño conjunto de jazz tocaba en el escenario. El motivo de la celebración fueron los excelentes resultados de la empresa en el tercer trimestre y la firma de varios contratos importantes.
Valeria se puso su vestido negro favorito, elegante pero discreto, que resaltaba su figura, pero al mismo tiempo era lo suficientemente sobrio para un evento de negocios. Rodrigo llevaba un traje azul oscuro que habían elegido juntos 6 meses atrás. Tenía un aspecto atractivo y seguro, tal y como debe ser una persona que aspira a un ascenso. ¿Recuerdas que acordamos que nos mantendríamos juntos?, dijo Valeria cuando entraron en la sala. No conozco muy bien a tus compañeros de trabajo. Por supuesto, te presentaré a todos. Pero nada más entrar, Rodrigo fue inmediatamente interceptado por un grupo de compañeros de trabajo que discutían animadamente sobre algún asunto laboral. Valeria se quedó allí unos minutos, tratando de participar en la conversación, pero los temas se referían a asuntos internos de la empresa, en los que ella no entendía nada. Lo siento, cariño, no tardaré mucho, le susurró Rodrigo. Toma una copa de champán, enseguida estoy libre. Valeria asintió y se dirigió a la barra. No se sintió ofendida, ya que entendía que para su marido se trataba de un evento de trabajo en el que era importante mantener las relaciones profesionales. Cogió una copa de vino blanco y miró a su alrededor, estudiando el ambiente. La sala estaba llena de gente elegantemente vestida. La mayoría de los hombres llevaban traje y las mujeres vestidos de cóctel. El ambiente era distendido, se oían risas, la gente disfrutaba claramente de la velada. Valeria vio a varias parejas, esposas de directivos a los que había visto en anteriores eventos corporativos, pero con los que no tenía mucha confianza. Disculpe, ¿es usted la esposa de Rodrigo Estrada? Valeria se dio la vuelta y vio a una mujer joven de 28 años, muy guapa, con el pelo largo y oscuro y unos expresivos ojos marrones. Llevaba un vestido rojo brillante que se ajustaba atrevidamente a su figura y joyas de oro. Sonreía con una amplia sonrisa, casi deslumbrante. Sí, soy yo. ¿Y usted? Isabel Villasenor. Trabajo en el departamento de compras. Su marido habla mucho de usted. Dice que tiene la mujer más guapa e inteligente de la ciudad. El cumplido sonó demasiado entusiasta, casi artificial. Valeria sonrió cortésmente, pero se puso en guardia. Algo en el comportamiento de esa chica le parecía poco natural. Encantada de conocerte, Isabel. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? Ya hace 1 año y medio. Llegué nada más terminar la universidad y debo decir que tu marido fue muy amable conmigo. Me ayudó a adaptarme. Me explicó los entresijos del trabajo y siempre estaba dispuesto a responder a cualquier pregunta. Rodrigo es realmente una persona muy comprensiva. Oh, sí, y muy profesional. Todos en la empresa lo respetan mucho. Además, tiene una sensibilidad increíble para entender a las personas, ¿sabes? Puede dar consejos no solo sobre el trabajo, sino también sobre cuestiones personales. Valeria bebió un sorbo de vino. Isabel hablaba de su marido con una admiración especial que iba más allá del respeto habitual hacia un compañero de trabajo. ¿Y por qué mencionaba asuntos personales? ¿Y cuáles son exactamente tus responsabilidades en el departamento de compras? Oh, me encargo de buscar nuevos proveedores, negociar los precios y controlar la calidad de los productos. Un trabajo muy interesante, sobre todo cuando se tiene a mentores como Rodrigo. En ese momento, Rodrigo se acercó a ellos. Valeria notó cómo cambiaba su rostro al ver a Isabel. Una calidez especial apareció en sus ojos. «Veo que ya se conocen», dijo él con evidente alegría en la voz. «Sí, Isabel me ha contado lo maravilloso que es usted como mentor», respondió Valeria observando atentamente la reacción de su marido. «Isabel es una empleada muy competente. Aprende rápido y no tiene miedo de asumir responsabilidades». «Rodrigo, me estás avergonzando», dijo Isabel, dándole un golpecito juguetón en la mano y dejando la palma unos segundos más de lo que exigía la cortesía. «Aunque debo admitir que sin tu ayuda no habría podido superar los primeros meses de trabajo». Valeria se fijó en ese gesto,
un ligero roce que parecía demasiado íntimo para la relación entre un jefe y una subordinada, y en cómo Rodrigo no se apartó, sino que, por el contrario, se inclinó ligeramente hacia Isabel mientras ella hablaba. «¿Cómo pasa su tiempo libre, Isabel?», preguntó Valeria, tratando de mantener una conversación trivial. «Oh, tengo intereses bastante variados. Me gusta leer, voy al teatro, a veces al cine. Hace poco vi una película maravillosa, El pájaro enjaulado. Es una historia muy conmovedora sobre cómo las personas a veces se encierran en sí mismas y temen ser felices». Rodrigo se atragantó de repente con el vino. Valeria lo miró sorprendida. «¿Estás bien?» «Sí, solo que me ha salido mal». «¿Has visto esa película, Rodrigo?», preguntó Isabel con inocencia, pero en sus ojos brilló algo pícaro. «No, no la he visto, pero he oído que es buena». «No te la pierdas, creo que te gustará, especialmente las escenas en las que el protagonista decide cambiar su vida». Entre ellos se estaba produciendo claramente algún tipo de diálogo oculto, cuyo significado se le escapaba a Valeria. Se sentía fuera de lugar en esa conversación, aunque formalmente se tratara de temas generales. «Isabel, ¿vives sola?», preguntó Valeria. «Sí, alquilo un pequeño apartamento en el centro. Me gusta la independencia. Puedo decorarlo a mi gusto, invitar a quien quiera, cocinar lo que quiera». «Suena tentador», dijo Rodrigo, y en su voz se percibía cierta melancolía. Valeria se volvió bruscamente hacia su marido. ¡Qué comentario tan extraño! ¿Acaso su vida familiar le resultaba tan pesada? «Sí, la vida de soltera tiene sus ventajas», continuó Isabel. «Pero a veces te sientes sola, especialmente por las noches cuando llegas a casa y no hay nadie. Pero por la mañana nadie te molesta para planificar tu día», respondió Rodrigo, y ambos se rieron de alguna broma interna. Valeria sintió una creciente irritación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido conversaba tan libremente con esa chica, como si fueran viejos amigos y no simples compañeros de trabajo? «Rodrigo, ¿podrías presentarme a los demás empleados?», dijo ella, con la esperanza de interrumpir esa extraña conversación. «Por supuesto, Isabel. Nos vemos luego». «Por supuesto. Ha sido un placer conocerte, Valeria. Rodrigo es un tipo con suerte». Se alejaron, pero Valeria vio cómo Rodrigo se giraba para mirar a Isabel. La chica le dijo adiós con la mano y le guiñó un ojo. La siguiente hora la pasó conociendo a otros empleados de la empresa. Valeria conoció al director de personal, a varios gerentes de nivel medio y al jefe de contabilidad. Todos fueron amables y cordiales, pero su atención se distraía constantemente buscando a Isabel entre la multitud. Encontró a la chica en la pared opuesta de la sala, donde conversaba animadamente con un grupo de jóvenes empleados. Isabel era claramente el centro de atención. Reía, gesticulaba, y los hombres a su alrededor escuchaban con atención cada una de sus palabras. «Es una chica popular», comentó Valeria. «¿Quién?». Rodrigo siguió su mirada. «Ah, Isabel. Sí, es muy sociable. Le resulta fácil conectar con la gente. Y especialmente con los hombres, por lo que parece». «¿A qué te refieres?». «A nada en particular. Solo una observación». Pero durante toda la noche Valeria siguió observando. Y lo que veía le gustaba cada vez menos. Isabel siempre encontraba la manera de acercarse a Rodrigo. A veces necesitaba aclarar algo sobre el trabajo, otras quería presentárselo a sus amigos, otras simplemente pasaba por delante y le lanzaba alguna broma, y cada vez lo tocaba. Le ponía la mano en el hombro con naturalidad, le arreglaba la corbata, le quitaba una mota de polvo inexistente de la solapa de la chaqueta, y Rodrigo no solo no se apartaba, sino que claramente disfrutaba de esa atención. Lo más desagradable era cómo se reía de sus bromas, incluso de aquellas que no eran especialmente graciosas. Valeria conocía bien la risa de su marido, tenía una rica paleta de risas, cortés, sincera, alegre, irónica, y ahora reía con una risa especial
cálida, íntima, como si hubiera una conexión especial entre ellos. «Rodrigo, ¿bailamos?», propuso Valeria cuando anunciaron una canción lenta en el escenario. Por supuesto, había muchas parejas en la pista de baile y se fundieron con el movimiento general. Rodrigo bailaba bien, tenía sentido del ritmo y guiaba con seguridad a su pareja. Antes, a Valeria le gustaba bailar con su marido, pero ahora algo no iba bien. La sujetaba correctamente, se movía al compás de la música, pero estaba claro que sus pensamientos estaban en otra parte. «¿En qué piensas?», le preguntó ella. «En nada, en el trabajo, en cómo ha ido la velada». «¿Y cómo crees que ha ido?». «Bien, es útil relacionarse con los compañeros en un ambiente informal, especialmente con los compañeros jóvenes y guapos». Rodrigo la miró sorprendido. «¿A qué te refieres?». «A tu Isabel. Ella es muy activa en su relación contigo». «Valeria, solo es una chica simpática, y no es Pau Isabel. Es una compañera de trabajo. Ser simpática es una cosa, pero cómo se comporta es otra muy distinta». «¿Y cómo se comporta exactamente?». Valeria dudó. ¿Cómo explicar lo que sentía? Los toques, las miradas, las entonaciones. Todo estaba al límite, sin llegar a ser un coqueteo abierto, pero tampoco era la comunicación habitual entre compañeros de trabajo. Te toca con demasiada frecuencia. Se acerca demasiado cuando habla. Se ríe de tus bromas de forma demasiado íntima. Valeria, me parece que estás imaginando cosas que no existen. Isabel es joven. Quizá aún no entiende muy bien los límites de la comunicación profesional, pero no hay ningún doble sentido en ello. La música terminó y volvieron a su mesa. Pero la conversación no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Valeria. ¿Por qué Rodrigo salió tan rápidamente en defensa de esa chica? ¿Por qué no reconoció lo obvio, que Isabel realmente se había comportado de manera inapropiada? El resto de la noche transcurrió en un ambiente tenso. Valeria intentó mantener una conversación trivial con los demás invitados, pero no dejaba de distraerse observando a su marido e Isabel. Y había mucho que observar. Cuando anunciaron el concurso para la mejor pareja de baile, Isabel se acercó a su mesa y se dirigió a Rodrigo. «Rodrigo, tú bailas muy bien. ¿Quizás me harías compañía? Mi pareja ha desaparecido». Valeria sintió cómo se le tensaban los músculos. ¿Acaso su marido aceptaría? «No lo sé, Isabel. Estoy aquí con mi esposa». «No te preocupes», dijo Valeria de repente, aunque por dentro hervía de indignación. «Baila con tu compañera. Yo os miraré desde fuera». Lo dijo con una sonrisa, pero su tono sonó un poco artificial. Rodrigo dudó, pero Isabel ya le había tomado de la mano. «Genial, Valeria, tu marido me está salvando la noche». Y se dirigieron a la pista de baile. Valeria se quedó sentada a la mesa, apretando la copa en la mano y observando cómo su marido bailaba con otra mujer. Isabel era una buena bailarina, ágil y elegante. Se movía de tal manera que toda la atención de los que la rodeaban se centraba en ella. Y Rodrigo disfrutaba claramente de ser la pareja de una chica tan espectacular. Bailaban demasiado cerca. Isabel le tocaba la cara de vez en cuando, le arreglaba el pelo, reía echando la cabeza hacia atrás. Y cuando la música se ralentizó, ella prácticamente se pegó a él con todo su cuerpo. Una pareja preciosa, ¿verdad? Valeria se dio la vuelta. Junto a ella había una mujer de unos 45 años a la que había visto antes, pero que no conocía. ¿Perdón? Su marido e Isabel. Quedan muy bien juntos. Ambos son muy atractivos y enérgicos. Solo están bailando. Claro, claro, pero se nota que se sienten cómodos el uno con el otro. Isabel, por cierto, es una chica muy simpática. Es una pena que aún no tenga una relación seria. ¿La conoce bien? Trabajo en el departamento de al lado. Isabel suele hablar de su vida personal. Dice que está esperando a un hombre especial, fiable, inteligente y con experiencia.
alguien que pueda ser no solo su pareja, sino también su mentor en la vida. Esas palabras le sonaron como un golpe. Valeria sintió como todo su interior se enfriaba. ¿Acaso no era una casualidad que Isabel mencionara constantemente lo maravilloso que era Rodrigo como mentor? Cuando terminó el baile, Isabel y Rodrigo no se separaron de inmediato. Se quedaron en la pista de baile, hablando de algo, y la chica volvió a tocarle la mano. Luego se puso de puntillas y le susurró algo al oído. Rodrigo se rió y asintió con la cabeza. Valeria no pudo aguantar más y se dirigió hacia ellos. «Gracias por el baile», dijo Isabel cuando Valeria se acercó. «Eres un compañero excelente». «Igualmente», respondió Rodrigo, y en su voz había algo que Valeria no había oído en mucho tiempo. ¿Admiración? ¿Coqueteo? «Quizás sea hora de irnos a casa», dijo Valeria. «Ya es bastante tarde». «Sí, probablemente. Isabel, nos vemos el lunes». «Hasta entonces». Y gracias de nuevo por una velada maravillosa. Durante el camino a casa, permanecieron en silencio. Rodrigo conducía y Valeria miraba por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. No sabía cómo iniciar la conversación sobre lo que había visto ese día. Debía siquiera hacerlo. «Ha sido una velada agradable», dijo Rodrigo finalmente. «Sí, bastante». «¿Te han gustado mis compañeros?» «En general, sí. Todos me han parecido gente agradable». «¿Y qué opinas de Isabel?» La pregunta sonó demasiado inocente. Valeria intuyó que había gato encerrado. «¿Y qué debería pensar de ella?» «No lo sé. Simplemente es una empleada joven y con talento. Creo que tiene un gran futuro en la empresa». «Quizás, pero me pareció que se comportaba de forma un poco provocativa». «¿En qué sentido?» «Rodrigo, ya viste cómo bailaba, cómo se pegaba a ti, cómo te tocaba. No es un comportamiento muy apropiado para un evento corporativo». Rodrigo frenó bruscamente ante el semáforo en rojo. «Valeria, ¿qué te pasa? Solo estábamos bailando. No hubo nada inapropiado». «Quizás por tu parte, pero por la suya sí lo hubo. Estás exagerando. Isabel es una persona abierta y emocional. Se comunica así con todo el mundo». «No, no con todos. La he observado. Con otros hombres se comporta de otra manera». «Valeria, me parece que estás celosa sin motivo. Isabel es mi subordinada, es 7 años más joven que yo, y entre nosotros no hay nada más que una relación laboral. Entonces, ¿por qué la defiendes tan activamente? Porque la acusas injustamente. La chica no ha hecho nada malo y tú le atribuyes motivos ocultos». Valeria se calló. Era inútil seguir discutiendo. Rodrigo claramente no iba a reconocer lo obvio. O realmente no veía lo que ella veía, o no quería verlo. En casa se dispersaron en silencio para ocuparse de sus asuntos. Rodrigo se fue a ducharse y Valeria se puso a limpiar la cocina. Cuando su marido se acostó, ella se quedó sentada en el salón durante mucho tiempo, tratando de entender qué había pasado exactamente esa noche. Por un lado, no había pasado nada concreto. Un baile, conversaciones, una comunicación cortés. Por otro lado, sintió algo que nunca antes había sentido: celos. Y no solo celos, sino la certeza de que entre su marido y esa chica había algo más que una relación laboral. Al día siguiente, cuando Rodrigo se fue a trabajar, Valeria decidió ordenar su ropa. En el bolsillo de la chaqueta que se había puesto ayer, sus dedos encontraron algo pequeño y crujiente: una entrada de cine. La sesión de la película El pájaro enjaulado tuvo lugar el viernes pasado a las 7:30 de la tarde. Ese día, Rodrigo dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo debido a un proyecto urgente. Mateo salió corriendo alegremente del colegio al ver a su padre en la puerta. Normalmente lo recogía su madre, o él volvía a casa en el autobús escolar, pero hoy Rodrigo había venido personalmente a recoger a su hijo. El niño se subió al asiento delantero del coche y dejó la mochila en el asiento trasero. «Papá, ¿por qué has venido a recogerme hoy? Mamá está enferma». «No, hijo.
Mamá está bien. Es solo que hoy es un día especial y quería pasarlo contigo. ¿Y qué día tan especial? Rodrigo arrancó el coche y se puso en marcha. En su rostro se dibujó una extraña sonrisa, alegre y nerviosa a la vez. Ya lo verás. Papá tiene una sorpresa para ti. Vamos a cenar a casa de un amigo muy especial de papá. ¿A casa de qué amigo? ¿Y mamá vendrá? No, Mateo. Hoy solo estamos tú y yo. Es nuestra noche. Mateo se encogió de hombros. Le encantaba pasar tiempo con su padre, sobre todo cuando estaba de buen humor, como hoy. Por el camino, Rodrigo incluso puso música y cantó, algo que no solía hacer. Papá, ¿dónde vive tu amigo? En el centro de la ciudad, cerca del Parque de la Reforma. Allí hay casas muy bonitas. Es un buen amigo tuyo. Muy bueno, hijo, y creo que a ti también te gustará esta persona. La extraña pausa en las palabras de su padre no pasó desapercibida para el niño, pero no siguió preguntando. Mateo era un niño tranquilo, poco dado a hacer preguntas innecesarias, lo que a veces preocupaba a Valeria, que consideraba que los niños de su edad debían ser más curiosos. El coche se detuvo frente a un moderno complejo residencial con una bonita fachada y un cuidado jardín delante de la entrada. Rodrigo aparcó y se quedó sentado en silencio durante unos segundos, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Mateo, dijo finalmente, papá quiere explicarte algo. Sabes, a veces en la vida de los adultos se producen cambios, y esos cambios no significan que alguien sea malo o que alguien no quiera a alguien. Papá, no lo entiendo. Ahora lo entenderás, hijo. Lo importante es que recuerdes que papá te quiere mucho, y todo lo que pasa es para que todos estemos mejor. Subieron al tercer piso y se detuvieron ante el apartamento número 31. Rodrigo llamó al timbre y, al cabo de unos segundos, se abrió la puerta. En el umbral estaba Isabel, pero con un aspecto muy diferente al de la fiesta de la empresa. Llevaba un vestido casero de color arena, sencillo pero muy femenino, con el pelo suelto y ligeramente rizado. En los pies, zapatillas de estar por casa. Parecía la dueña de la casa, recibiendo a los invitados en su propio hogar. Rodrigo. Isabel lo abrazó, y Mateo se fijó en lo largo que duró el abrazo. Y este es nuestro querido Mateo. Se agachó para ponerse a la altura de los ojos del niño. Hola, Mateo, me llamo Isabel. Me alegro mucho de verte. Hola, respondió educadamente el niño. Valeria le había enseñado a ser siempre educado con los adultos. Pasen, pasen. He preparado la cena. Mateo, espero que te guste la pasta con albóndigas. Me gusta. Estupendo. Y también tengo helado de chocolate para el postre. El piso era pequeño, pero muy acogedor. Muebles modernos, muchas flores, el agradable aroma de la comida casera. Pero lo que más le llamó la atención a Mateo fue la mesa del salón, que estaba puesta como para una fiesta. Un mantel blanco, bonitos platos, velas e incluso flores en un jarrón. Vaya, dijo el niño, qué bonito. Gracias, cariño. Me he esforzado mucho. Hoy es un día especial. Rodrigo ayudó a Isabel a servir la comida. Mateo se fijó en lo natural que se movían por la cocina, como si lo hubieran hecho muchas veces. Papá sabía dónde estaban los cubiertos y los vasos, e Isabel le daba pequeñas órdenes como si fueran una pareja casada. Siéntense a la mesa, dijo Isabel. Mateo, siéntate aquí, a mi lado. La cena estaba realmente deliciosa. Isabel resultó ser una buena cocinera. Los espaguetis estaban perfectos, la salsa era aromática y las albóndigas, jugosas. No dejaba de servirle comida a Mateo, le preguntaba si le gustaba y le contaba historias divertidas. ¿Sabes, Mateo? Tu padre me ha dicho que juegas muy bien al fútbol. Sí, voy a un club. Juego de delantero. ¡Qué interesante! ¿Quién es tu jugador favorito? Lionel Messi. Es el mejor futbolista del mundo. Estoy de acuerdo. ¿Sabías que tengo en casa un balón de fútbol autografiado por un jugador de la selección mexicana? ¿Quieres verlo? ¿En serio? ¿Puedo?
Isabel se levantó y trajo el balón de fútbol de su dormitorio. Efectivamente, tenía una firma escrita con bolígrafo negro. ¡Guau! Mateo tomó el balón en sus manos y examinó cuidadosamente el autógrafo. ¿De dónde sacaste ese balón? Un amigo mío trabaja en un club deportivo. Me lo regaló por mi cumpleaños. Mateo, intervino Rodrigo, ¿te gusta estar aquí? Mucho. Y la tía Isabel es muy amable, y la comida está rica. Mateo. Rodrigo puso la mano en el hombro de su hijo. Papá tiene que decirte algo muy importante. El niño miró a su padre con curiosidad. Sabes, hijo, Isabel no es solo una tía y una amiga de papá. Ella es una persona especial para papá, y también lo será para ti. No lo entiendo. Rodrigo respiró hondo y miró a Isabel. Ella le hizo un gesto con la cabeza, como animándolo. Mateo, te presento a tu nueva mamá. Pronto viviremos todos juntos. El niño se quedó paralizado con el balón en las manos. Miró a su padre y luego a Isabel, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo que nueva mamá? ¿Y dónde está la antigua mamá? Mateo. Isabel le tomó la mano con delicadeza. Sé que es difícil de entender, pero papá y yo nos queremos mucho y queremos que formes parte de nuestra familia. Pero yo ya tengo una mamá, mamá Valeria. Claro que sí, dijo Rodrigo, y ella siempre será tu mamá, pero ahora tendrás otra mamá más. ¿No es genial tener dos mamás que te quieren? Mateo se quedó callado. En su cabecita de 6 años se estaba produciendo un complejo proceso. Intentaba comprender cómo se podía tener dos mamás a la vez y por qué papá decía cosas tan extrañas. ¿Y mamá Valeria sabe lo de la nueva mamá? Rodrigo e Isabel se miraron. Por ahora no, hijo, pero pronto lo sabrá. Son asuntos complicados de adultos, pero todo se arreglará. Mateo, cariño. Isabel se levantó y trajo una bonita caja. Tengo un regalo para ti. Dejó la caja delante del niño. Dentro había un gran robot transformable, uno de los que Mateo llevaba meses soñando con tener. Un juguete caro que sus padres aún no le habían comprado, diciendo que esperaría hasta su cumpleaños. ¡Guau! Los ojos del niño se iluminaron. Es Optimus Prime, el mejor. Es tuyo, cariño, y esto es solo el principio. Sabes, en mi casa tendrás una habitación separada para ti, donde podrás jugar con todos tus juguetes. ¿De verdad? ¿Puedo verla? Por supuesto. Isabel llevó a Mateo por el pasillo y abrió la puerta de una pequeña habitación. El niño se quedó boquiabierto. La habitación estaba amueblada como una habitación infantil, una cama con forma de coche, un escritorio, una estantería con libros de colores vivos, estantes para juguetes e incluso un pequeño televisor. ¿Todo esto es para mí? Para ti, cariño. Cuando vivas aquí, esta será tu habitación. ¿Y cuándo voy a vivir aquí? Pronto, dijo Rodrigo, entrando en la habitación. Muy pronto. Solo hay que resolver algunos asuntos. Mateo caminaba por la habitación, tocaba los muebles, miraba los libros. Todo era nuevo, bonito, claramente elegido para un niño de su edad. En la mesa había incluso lápices de colores y un álbum para dibujar. Papá, ¿podré traer a mis amigos aquí? Por supuesto, hijo. Será tu casa. ¿Y mamá Valeria podrá venir a visitarnos? De nuevo, una pausa incómoda. Mateo. Isabel se sentó a su lado en la cama. Sabes, a veces los adultos tomamos decisiones difíciles, y esas decisiones pueden cambiar nuestras vidas, pero lo importante es que papá te quiere mucho y yo también te querré. Pero ¿por qué no podemos vivir todos juntos? Papá, mamá Valeria, tú y yo. Porque no es tan fácil, hijo, respondió Rodrigo. A veces los adultos no pueden vivir todos juntos, pero tú verás a mamá Valeria, solo que vivirás aquí, con nosotros. ¿Y por qué? Porque así será mejor para todos. Confía en papá, él solo quiere lo mejor para ti. Mateo asintió con la cabeza, aunque era evidente que no entendía del todo la situación.
Era una información demasiado complicada para un niño de 6 años. El resto de la tarde lo pasaron jugando con el nuevo robot y viendo dibujos animados. Isabel entretenía al niño de todas las formas posibles, mientras Rodrigo se sentaba a su lado y los observaba con una sonrisa de satisfacción. La escena parecía casi idílica. Una mujer joven jugando con un niño, un hombre disfrutando de su interacción. «Papá, ¿cuándo nos vamos a casa?», preguntó Mateo alrededor de las 9 de la noche. «Ahora mismo, hijo. Prepárate». «¿Puedo llevarme el robot?». «Por supuesto. Es tuyo». De camino a casa, Mateo estaba inusualmente callado. Apretaba contra sí la caja con el robot y miraba por la ventana. «Papá, ¿mamá Valeria no estará triste?». «¿Por qué piensas eso?». «Bueno, si tengo una nueva mamá, la antigua puede pensar que no la quiero». «Mateo, siempre querrás a mamá Valeria, solo que ahora tendrás más gente que te quiera. ¿Eso es malo?». «Supongo que no». «Claro que no. Por ahora, no le contemos a mamá Valeria lo de nuestra velada. Será nuestro secreto, un secreto de hombres. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», aceptó Mateo, aunque no le gustaba tener secretos para su madre. En casa les recibió Valeria. Estaba sentada en el salón con un libro, pero por su expresión era evidente que no conseguía leer. Estaba nerviosa. «Ya estamos aquí», dijo Rodrigo alegremente. «¿Qué tal, cariño?». «Bien. ¿Dónde habéis estado?». «En casa de un amigo. ¿Verdad, Mateo? ¿Lo habéis pasado bien?». «Sí», respondió el niño y enseguida corrió hacia su madre. «Mamá, mira lo que me han regalado». Mostró una caja con un robot. Valeria miró con sorpresa el caro juguete. «¿De dónde lo has sacado?». Mateo miró a su padre, recordando el secreto. «Me lo ha regalado un amigo de papá». «¿Qué amigo?». «Solo un amigo», intervino Rodrigo. «Tiene muchos juguetes y ha decidido compartirlos». Valeria sintió que algo no iba bien. Rodrigo parecía demasiado contento y Mateo, algo avergonzado. «Mateo, lávate las manos y prepárate para irte a dormir. Mañana hay colegio». «Vale, mamá». El niño fue obedientemente al baño, apretando contra sí la caja con el robot. Valeria lo siguió con la mirada y luego se volvió hacia su marido. «Rodrigo, ¿quién es ese amigo? ¿Por qué no lo conozco?». «Es un compañero de trabajo. ¿No lo conoces? ¿Y regala juguetes caros a niños que no son suyos sin más?». «No tiene hijos, así que se alegra cuando puede hacer feliz a alguien». La respuesta no le convenció, pero Valeria decidió no insistir. Por ahora. Cuando Mateo se acostó, ella entró en su habitación. El niño ya se estaba poniendo el pijama y el robot estaba sobre la mesita de noche. «Mateo, cuéntame sobre ese amigo de papá. ¿Cómo es?». El niño se quedó quieto, sosteniendo la camiseta del pijama en sus manos. «Mamá, ¿puedo no contártelo? Papá dijo que es un secreto de hombres». «¿Un secreto de hombres?». «Sí, esos secretos que los hombres no cuentan a las mujeres». Valeria sintió cómo se le helaba el corazón. ¿Qué secretos comparte su marido con su hijo de 6 años? «Mateo, entre una madre y su hijo no debe haber secretos. Una madre siempre debe saber dónde has estado y con quién». El niño dudaba. Quería a su madre y no quería entristecerla, pero también temía desobedecer a su padre. «Mamá, si se lo cuento, ¿papá no se enfadará?». «Por supuesto que no. Hablaré con él». Estuvimos en casa de una tía. Es muy buena y guapa, y cocina muy bien. «¿Cómo se llama esa tía?». «Isabel». Dijo que podía llamarla. Mateo se detuvo. «¿Qué dijo?». «Dijo que era mi nueva mamá, y que pronto viviríamos todos juntos. Y papá dijo que así sería mejor para todos, porque son asuntos de adultos». Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Se agarró al respaldo de la cama infantil para no caerse. ¿Qué más dijo papá?». «Dijo que ahora tendría 2 mamás, tú y la tía Isabel, y que la tía Isabel me había preparado una habitación con una bonita cama con forma de coche, y que voy a vivir allí». «¿Y qué le respondiste?». «Le pregunté si tú podrías venir a visitarme».
Pero papá dijo que era complicado, que a veces los adultos no pueden vivir todos juntos. Valeria apenas podía contener las lágrimas y la rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a involucrar a un niño en sus asuntos sucios? ¿Cómo se atrevía a decirle a un niño de 6 años que iba a tener una nueva madre? Mamá, ¿estás triste? Un poco, cariño, pero no por ti. Tú no tienes la culpa de nada. Mamá, ¿es verdad que los niños pueden tener 2 madres? A veces ocurre, Mateo, pero es una situación muy complicada y solo los adultos pueden resolverla. ¿No te enfadarás con papá? Valeria miró a su hijo, confiado, cariñoso, confundido por los juegos de los adultos. No debía sufrir por la maldad de su padre. No, cariño, no me enfadaré con papá. Lo discutiremos todo con calma. Besó a Mateo en la frente, apagó la luz y salió de la habitación. Luego se quedó mucho tiempo en el pasillo, apoyada contra la pared, tratando de controlar la ira que brotaba de lo más profundo de su alma. Rodrigo había traspasado todos los límites posibles. No solo la había engañado, sino que había utilizado a su hijo para manipularla, y eso era algo que Valeria no podía ni iba a perdonar. Valeria se despertó temprano, aunque prácticamente no había dormido en toda la noche. Rodrigo roncaba plácidamente a su lado y ella apenas podía contener las ganas de despertarlo y montarle una escena allí mismo. Pero no, tenía un plan mejor, mucho mejor. Se levantó en silencio, se duchó y se vistió con su mejor traje de negocios, azul oscuro, sobrio, que resaltaba su profesionalidad. Hoy necesitaría toda su formación jurídica y su capacidad para controlarse. «Mamá, ¿por qué te has levantado tan temprano?», preguntó Mateo al aparecer en la cocina. «Mamá tiene cosas importantes que hacer, cariño. Desayuna bien. Papá te llevará al colegio». «¿Y tú a dónde vas?» «Al trabajo, pero primero voy a hacer un recado». Rodrigo bajó a desayunar a las 8:30, como de costumbre. Parecía descansado y satisfecho. Al parecer, la noche anterior había salido según lo previsto. «Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien?» «Normal», respondió Valeria lacónicamente sin levantar la vista de la taza de café. «¿Tienes alguna reunión importante hoy? Vas muy elegante». «Sí, tengo varias conversaciones importantes». Después del desayuno, Valeria besó a Mateo, cogió el bolso y se dirigió a la salida. En la puerta, se volvió hacia su marido. «Rodrigo, nos vemos esta noche. Tenemos que tener una conversación seria». «¿Sobre qué?» «Sobre nuestro futuro, sobre el futuro de nuestra familia». Algo en su tono hizo que Rodrigo se alarmara, pero Valeria ya estaba saliendo de casa. Lo primero que hizo fue ir a su oficina. Tenía que recoger algunos documentos y prepararse para lo que tenía que hacer. Metió en el bolso copias del certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Mateo y los documentos sobre los bienes gananciales. Todo eso podría ser necesario. Camila aún no había llegado al trabajo, pero Valeria le dejó una nota. «Urgente. Todas las sospechas se han confirmado. Estoy tomando medidas. Te llamaré más tarde». Su amiga lo entendería. A las 9:30, Valeria aparcó junto al edificio de la empresa comercial Logistics Center. El alto edificio acristalado en el centro de negocios de la ciudad tenía un aspecto respetable y sólido. Por eso, lo que se disponía a hacer tendría el máximo efecto. Pasó por los torniquetes, mostrando al guardia sus documentos de abogada y alegando que tenía una reunión de negocios. En el ascensor se sintió un poco mareada por los nervios, pero su determinación era férrea. Rodrigo había cruzado todos los límites y ahora era el momento de que pagara por ello. La oficina del departamento de logística estaba en la 7ª planta. Era una sala amplia y diáfana, con una veintena de empleados sentados detrás de sus mesas. En el extremo más alejado estaba el despacho del jefe del departamento y, a la derecha, los puestos de trabajo de los gerentes, incluido Rodrigo. Valeria miró a su alrededor. La mayoría de los empleados ya estaban en sus puestos, algunos hablaban por teléfono,
Otros trabajaban con el ordenador. Una mañana normal en una oficina normal. Ahora todo iba a cambiar. Vio a Rodrigo sentado en su mesa, hablando con un compañero. Junto a él, en la mesa de al lado, estaba Isabel. La chica llevaba una elegante blusa blanca y una falda negra, y tenía un aspecto fresco y alegre. Seguramente también había pasado una velada agradable. Valeria se dirigió directamente al centro de la oficina y se detuvo de manera que todos los presentes pudieran verla y oírla bien. Respiró hondo y habló con voz alta y clara. «Buenos días. Me llamo Valeria Estrada. Soy la esposa de Rodrigo Estrada, que trabaja en su departamento». Las conversaciones en la oficina se acallaron. Todos se volvieron hacia ella. Rodrigo levantó bruscamente la cabeza y su rostro reflejó horror. «Valeria, ¿qué haces aquí?» Se levantó de un salto de su asiento. «He venido a contarles a tus compañeros la verdad sobre cómo eres, Rodrigo, y cómo te aprovechas de tu posición». Su voz sonaba tranquila y profesional como en un tribunal. Su formación jurídica no le falló. Incluso en una situación tan estresante, supo controlarse. «Señoras y señores», continuó Valeria dirigiéndose a todos los presentes, «quiero que sepan la verdad sobre su colega Rodrigo Estrada y la empleada Isabel Villasenor». Isabel palideció y también se levantó de su asiento. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los empleados. «Lo que pasa es que su compañero está utilizando su posición laboral para tener una aventura con una subordinada. Rodrigo Estrada, directivo de nivel medio, mantiene una relación íntima con Isabel Villasenor, empleada del departamento de compras, lo que constituye una violación directa de la ética corporativa. Valeria, para inmediatamente». Rodrigo intentó acercarse a ella, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Pero eso no es todo. Ayer mi marido llevó a nuestro hijo de 6 años a casa de su amante y le dijo al niño: «Te presento a tu nueva madre. Pronto viviremos todos juntos». En la oficina se hizo un silencio sepulcral. Todos miraban a Valeria, a Rodrigo y a Isabel. «¿Lo oís? Está utilizando al niño en sus juegos sucios. Lleva a un niño de 6 años a casa de su amante y le obliga a llamarla mamá». «No es así», gritó Isabel. «No es como ella dice». «Entonces, ¿qué pasa, Isabel?». Valeria se volvió hacia ella. «Cuéntales a tus compañeros lo de tu piso, donde has montado una habitación infantil para un niño que no es tuyo. Cuéntales cómo le hacías regalos caros y le prometías que viviría allí». El ruido atrajo a empleados de otros departamentos. Algunos se asomaban desde las oficinas contiguas, otros se acercaban. «Valeria, no lo entiendes», comenzó Rodrigo. «Lo entiendo perfectamente. Entiendo que vosotros dos habéis decidido destruir una familia y, con ello, traumatizar a un niño. Entiendo que mi marido es un mentiroso y un manipulador que no se detiene ante nada para satisfacer sus deseos. ¿Qué está pasando aquí?». Apareció un hombre con un traje caro, claramente de la dirección de la empresa. «Perfecto», dijo Valeria. «¿Es usted el director?». «Soy el director de personal, Eduardo Castillo. Explíqueme, por favor, qué está pasando». «Con mucho gusto. Su empleado Rodrigo Estrada está infringiendo la política corporativa al mantener una relación íntima con una subordinada. Es más, está utilizando esta relación para ejercer presión psicológica sobre un menor. Son acusaciones muy graves», dijo el director de personal, «y estoy dispuesta a demostrarlas. Tengo pruebas de sus encuentros, entradas de cine. Y lo más importante, tengo el testimonio del niño al que obligaron a llamar mamá a otra mujer. Se les acercó otra mujer a juzgar por su aspecto, también de la dirección. Soy la subdirectora general, Carmen Moreno. Señora, perdone, ¿cómo se apellida?». «Estrada, Valeria Estrada. Soy abogada de formación y esposa de este hombre». «Señora Estrada, quizás sería mejor discutir la situación en un ambiente más privado». «No», respondió Valeria con firmeza. «Quiero que todos sepan la verdad, que todos comprendan con quién trabajan». La multitud de empleados crecía.
Ya se habían reunido unas 30 personas y todos escuchaban con gran atención. Esos escándalos no eran habituales en las oficinas. Rodrigo Estrada, continuó Valeria, no solo engañó a su esposa, sino que también sometió a su propio hijo a violencia psicológica. Le insinuaste a un niño de 6 años que tendría una nueva madre, que viviría con tu amante, que eso era normal y correcto. Valeria, por favor, no. Rodrigo parecía completamente desconcertado. ¿Que no? Y había que llevar al niño a casa de tu amiga. ¿Tenía que engañarme durante meses? ¿Tenía que utilizar su posición laboral para satisfacer sus necesidades personales? La subdirectora general se volvió hacia Rodrigo. Señor Estrada, ¿es eso cierto? Rodrigo permaneció en silencio, con la cabeza gacha. ¿Y usted, señora Villasenor? Se dirigió a Isabel. Nosotros... Es un asunto personal, exclamó la joven. Un asunto personal se convierte en un problema corporativo cuando afecta a la relación entre un superior y una subordinada, señaló secamente el director de personal. Y el hecho de involucrar a un menor en la situación la hace aún más grave. Señores, Valeria se dirigió de nuevo a todos los presentes. Quiero que comprendan que su colega no es solo un marido infiel. Es una persona que está dispuesta a hacer daño a su propio hijo para satisfacer sus deseos, una persona que utiliza las relaciones laborales para sus propios fines, una persona en la que no se puede confiar. ¡Basta!, gritó Rodrigo. ¡Basta ya de avergonzarme! No te estoy avergonzando, Rodrigo. Solo estoy diciendo la verdad sobre lo que haces. Tú mismo te has avergonzado. Señora Estrada, dijo la subdirectora general, nos ocuparemos de esta situación. Gracias por la información. Espero que lo solucionen, porque personas así no deberían trabajar en empresas serias, especialmente en puestos directivos. Valeria miró a su alrededor. Todos la miraban con respeto y simpatía. Una mujer que defiende a su hijo y restaura la justicia es alguien a quien muchos apoyan. Y ahora, adiós. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que solicitar el divorcio y asegurarme de que mi hijo no vuelva a sufrir violencia psicológica. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. A sus espaldas quedó un murmullo de voces. Los empleados comentaban lo que habían oído. La dirección decía algo a Rodrigo e Isabel. En el ascensor, Valeria por fin se permitió respirar. Le temblaban ligeramente las manos por la adrenalina, pero sentía un extraño alivio. Por fin se había dicho la verdad. Por fin había triunfado la justicia. Ya en el coche, Camila la llamó. «Valeria, ¿qué pasa? He recibido tu nota». «Todo ha terminado, Camila. Ayer Rodrigo llevó a Mateo a casa de su amante y se la presentó como su nueva madre. Dijo que pronto vivirían todos juntos. Dios mío, ¿y qué hiciste?» «Fui a su trabajo y les conté la verdad a todos sus compañeros, delante de la dirección de la empresa». «¿En serio?» «Totalmente en serio. Ahora voy a tramitar el divorcio. ¿Quieres venir conmigo?» «Por supuesto. Te espero en la oficina». Una hora más tarde estaban sentadas en la sala de espera de un bufete de abogados especializado en asuntos familiares. Valeria no había elegido esta firma por casualidad. Aquí trabajaban los mejores especialistas en divorcios de la ciudad. «Señora Estrada», dijo el abogado Carlos Ramos tras examinar los documentos, «usted tiene una posición muy sólida. La infidelidad del cónyuge, el impacto psicológico en el niño, el uso de un menor para justificar un comportamiento inapropiado, todo esto será tenido en cuenta por el tribunal. Quiero la custodia total de mi hijo. Con estas pruebas es muy factible, especialmente teniendo en cuenta la grabación de la conversación con el niño y los testimonios de que el padre le obligaba a aceptar a otra mujer como madre. ¿Y qué pasa con los bienes? Por ley, tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, pero, dadas las circunstancias del divorcio, se puede exigir una parte mayor, especialmente en lo que respecta a los intereses del niño. Perfecto. Comience el procedimiento. Por la noche,
Valeria esperaba en casa el regreso de Rodrigo. Mateo hacía los deberes en su habitación. Ella no quería que oyera la conversación que se avecinaba. Rodrigo llegó a las 7:30. Tenía un aspecto abatido, el traje arrugado, la corbata desatada, la mirada perdida y enfadada. ¿Contenta?, dijo sin saludar. Muy contenta. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me han despedido. A Isabel también la han despedido. Has destrozado nuestras vidas. ¿Yo he arruinado vuestras vidas? Valeria se levantó del sofá y miró a su marido. ¿Y quién ha arruinado la vida de nuestra familia? ¿Quién ha utilizado a un niño de 6 años en sus juegos sucios? Yo no he utilizado a Mateo. Solo quería que se acostumbrara a la nueva situación. ¿A qué nueva situación? A que su padre es un mentiroso y un traidor, a que tendrá 2 madres, a que su familia se ha destruido por un capricho de papá. Valeria, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, y por eso he pedido el divorcio. Los documentos ya están en el juzgado. Rodrigo palideció. ¿Por qué motivos? Por infidelidad, por violencia psicológica sobre el niño, por incumplimiento de las obligaciones conyugales. ¿Quieres más? No puedes demostrar la violencia psicológica. Sí que puedo. Tengo una grabación de una conversación con Mateo en la que habla de lo que pasó ayer por la noche. Tengo testigos de cómo le presentaste a otra mujer como su nueva madre. Tengo pruebas de que obligaste al niño a ocultarle secretos a su madre. Eso no es violencia, es coacción psicológica a un menor, y el tribunal lo valorará como corresponde. Mateo asomó la cabeza por la puerta. Mamá, papá, ¿por qué estáis discutiendo? Valeria se acercó a su hijo y lo abrazó. No estamos discutiendo, cariño. Estamos hablando de cosas importantes. Ve a terminar los deberes. Cuando el niño se marchó, se volvió hacia Rodrigo. Tienes una semana para buscar otra vivienda. No quiero que Mateo nos vea juntos hasta que termine el proceso de divorcio. Valeria, la decisión está tomada, Rodrigo, y tú mismo la tomaste cuando llevaste a mi hijo a casa de tu amante. Rodrigo se dejó caer en un sillón y se cubrió el rostro con las manos.